Hola jóvenes, como primera clase vamos a dar una pequeña introducción a los portafolios de inversión. Entonces vamos a ver los tipos de inversionistas, el proceso de inversión, el valor de las acciones y el análisis bursátil en otras etapas. Entonces tenemos el inversionista individual. ¿Quién es el inversionista individual? Pues los inversionistas individuales pues somos todos, ¿no? Cualquier individuo que tenga la posibilidad o tenga excesos de dinero, el cual no necesite y tenga la necesidad de invertir. ¿Qué características tienen? Pues generalmente este tipo de inversionistas pues no tienen el tiempo, a lo mejor no tienen el conocimiento, las habilidades o el acceso a la información para generar oportunidades en el mercado financiero, ¿no? Entonces, este sería un inversionista individual. Entre estos inversionistas individuales y el mercado financiero, pues existen los intermediarios, ¿sale? Los intermediarios, por ejemplo, en el mercado de valores, pues son las bolsas de valores. Por ejemplo, todos los bancos tienen una bolsa, ¿sale? Y bueno, pues a partir de ellos, no se llama bolsa, se llaman casas de bolsa, pero una cosa es la casa y otra cosa es la bolsa. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, todos los bancos tienen una casa de bolsa, hay empresas que funcionan como casas de bolsa, las cuales sirven como intermediarios para contacto realmente con las bolsas, ¿sale? Y bueno, estos intermediarios generalmente ofrecen paquetes, servicios, capacitaciones, etcétera, dependiendo de las necesidades del cliente. Y bueno, ¿qué pueden ofrecer? Pues pueden ofrecer rendimientos buenos, ¿no? Porque tienen experiencia, el conocimiento y sobre todo manejan el sistema, ¿no? A niveles razonables de riesgo, pueden utilizar los servicios de tiempo completo de un profesionista, ¿no? Que en el manejo de fondos y que esté constantemente viendo qué información nueva se va generando en el mercado, ¿no? Manejan economías de escalas y administran fondos que bueno, a veces es difícil entrar en un fondo o, puedo repetir, a veces es complicado tener toda la información de las diferentes opciones de activos financieros que se presentan en el mercado financiero. ¿Cuál es la intención? Pues minimizar los riesgos o aumentar las utilidades o los rendimientos, ¿no? En este caso, pues pueden ofrecer también portafolios que estén diversificados. Recuerden que la diversificación está estrechamente relacionada con el riesgo. Es decir, entre mayor diversificado sea un portafolio, menor será el riesgo, ¿sale? Y bueno, te pueden ofrecer diferentes tipos de productos que tendrán que ver con el horizonte de tiempo en el que tú quieras invertir. Te podrán ofrecer productos financieros que sean líquidos, es decir, que fácilmente los puedas comprar o vender, o puede haber otros activos financieros los cuales pueden ser más difíciles de vender, o sea, no serían tan líquidos, ¿no? Y bueno, en ese sentido. Por otro lado tenemos el inversionista institucional, ¿no? Que es similar al particular o privado, solo que son empresas o corporaciones grandes y pequeñas que deciden dejar el manejo de sus portafolios o esquemas de pensiones de sus inversionistas a otras instituciones, ¿no? Porque generalmente los intermediarios, los bancos y casas de valores, manejadores de fondos, toda la estructura financiera que ya existe. ¿Cuáles son los tipos de inversionistas institucionales? Pues tenemos los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y las compañías administradoras de fondos de inversión. Dentro de esto pues habrá más porque ya hay otras instituciones, sobre todo en fondos, ¿no? Instituciones que nos ofrecen aplicaciones desde el celular, desde la computadora, donde podemos acceder a sus productos sin estar presente, pero siempre teniendo la información fiscal correspondiente para poder entrar a un mercado ¿cómo se llama? Formal. Porque también hay mercados informales en los cuales pues no nos garantiza nada
y bueno, generalmente sufren, ¿cómo se llama? Penalizaciones, ¿no? Al no cumplir con las características que marca la Comisión Nacional de Valores. Entonces, ¿cómo es el proceso de inversión? Primero tenemos las características del inversionista, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué características podemos tener? Pues pueden ser varias. ¿Cuánto tiempo quiere tener la inversión? ¿Cuál es su aversión al riesgo? ¿Qué rendimientos espera? Las características intrínsecas del inversionista podrían ser la aversión a qué tanto está dispuesto a arriesgarse, porque obviamente cada persona tiene un perfil de riesgo diferente. De hecho, hay herramientas, hay test que aplican generalmente los expertos en esta situación, que les permiten generar un perfil de riesgo personal por cada uno de los inversionistas, ¿no? Entonces hay que ver características, qué cantidad disponen, cuánto riesgo están dispuestos a asumir, qué rendimiento están esperando, en qué tiempo piensan dejar su inversión, etc. Un tipo de moneda en la que querían invertir. O sea, aquí hay muchas características con respecto al inversionista. Una vez que se tienen las características, hay que ver qué canales de inversión cumplen con estas características, porque hay diferentes mercados. Está el mercado de deuda, ¿no? Está el mercado de valores, está el mercado de riesgo, el inmobiliario, y bueno, así hay un montón de canales de inversión, los cuales tienen características específicas, las cuales se pueden adaptar a las características del inversionista, ¿sí? Pues ya tenemos las características del inversionista, ya sabemos de acuerdo a sus características qué productos financieros se les pueden ofrecer en los diferentes mercados, y pues hay que desarrollar una estrategia, ¿vale? En el desarrollo de la estrategia, pues es que qué tanto se va a invertir en qué tipo de canales de inversión, qué tiempo se piensa dejar, cuándo se piensa cambiar, y todo este tipo de situaciones, ¿no? Una vez que se tenga esto, pues se tiene que implementar la estrategia, es decir, adquirir esos valores y formar el portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Como podrán darse cuenta, de aquí partimos al monitoreo de la estrategia, porque no nada más se necesita formar un portafolio, obviamente hay que estarlo monitoreando, ¿no? ¿Y de qué depende del monitoreo? Pues puede ser que las características del inversionista cambien, puede ser que él ahora sus necesidades cambien y por ende, como sus necesidades están cambiando, pues los canales de inversión también van a cambiar y la estrategia de inversión también debe de cambiar, ¿sale? Digamos que lo que se tiene ahorita ya no se adapta a las nuevas características del inversionista. También que puede cambiar, bueno, que de acuerdo, a lo mejor no cambian sus características, pero los canales de inversión sí han cambiado. Es decir, las inversiones que se hicieron en su momento ya no están satisfaciendo las características del inversionista, eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, es posible que haya la necesidad de revisar cuáles son los canales de inversión para ser sustituidos, es decir, vender algunos y comprar o tener posesión de algunos otros. Entonces, de esta manera general es el proceso de inversión. Entonces, ¿qué características del inversionista tiene? Como ya lo habíamos mencionado en el primer punto, que son ¿cuáles son los rendimientos que espera? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo o su aversión al riesgo? ¿Cuáles son sus necesidades de liquidez? El horizonte de tiempo de su inversión, ¿en qué tiempo? ¿Corto, mediano o largo plazo? ¿No? ¿Qué consideraciones legales y regulatorias tiene? Porque independientemente de que todos puedan accesar, a lo mejor hay muchas personas que no están dispuestas a entrar, porque también hay que pagar impuestos, hay que pagar comisiones, etc. Y a veces esa situación pues puede desilusionar a un inversionista a entrar en algún mercado. Los canales de inversión, como yo les comentaba, está el mercado de dinero, los bonos,
acciones y derivados, ¿no? El mercado de dinero es cualquier papel comercial, ¿no? Dólar, peso, certificados del tesoro, etcétera, y todos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por una firma o por un gobierno, ¿no? Por ejemplo, los CETES son un tipo de bonos, ¿no? Emitidos por el gobierno. Están las acciones, que como ustedes saben que es una acción, pues es un título que les da posesión a una pequeña parte de una empresa, ¿no? Y está el mercado de derivados, que es el mercado de opciones, de futuros, de swaps, entre muchos otros. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues hay que buscar una estrategia en el cual se cumplan, pues puede ser el flujo de caja que necesite el inversionista, que se cumpla el nivel de riesgo del cual está dispuesto a asumir, o que se tenga el rendimiento del cual el inversionista quiere obtener, entre otras cosas, ¿no? O sea, todas estas características se tienen que cumplir a partir del desarrollo de la estrategia, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo de la estrategia también tenemos, como les hemos dicho, la selección de qué activos van a estar dentro de la cartera de inversión, ¿no? Se tienen que colocar estos activos, es decir, qué tanto o qué porcentaje del total del dinero se va a invertir en cada uno de estos activos en los cuales se tiene planeado invertir. Y bueno, tenemos en todo este contexto la eficiencia del mercado. Un mercado es eficiente cuando todos los participantes del mercado tienen la misma información. Es decir, nadie tendría una ventaja sobre otro. Sin embargo, pues eso no siempre pasa, ¿no? Generalmente, pues hay siempre personas que tienen información fidedigna, la cual utilizan para sacar provecho dentro del mercado, ¿no? Pero la idea de tener un mercado competitivo, un mercado abierto, etcétera, es esa, ¿no? Que cada vez, y bueno, la intención de las diferentes instituciones gubernamentales que están en esta situación del mercado de valores o de los inversionistas es siempre tener un mercado cada día más eficiente, es decir, un mercado cada día más justo para todos. Entonces, una vez que ya se tienen los activos, bajo todos los niveles que se van a invertir, ¿no? Es necesario checar los diferentes cambios en las posiciones de todo esto, ¿no? Como les decía, hay que checar también las comisiones, los impuestos, entre otras cosas, checar también la inflación, la tasa libre de riesgo, entre otros tipos de indicadores que se tienen que considerar para implementar una estrategia, ¿no? Porque no podemos tener un portafolio el cual nos dé un rendimiento que esté por abajo de la tasa libre de riesgo, ¿no? Porque si no, mejor invertimos en ese producto que nos da la tasa libre de riesgo y no nos metemos en ningún riesgo. Y también hay que checar entre la estrategia, pues un portafolio que al menos tenga rendimientos que estén tanto por encima de la tasa libre de riesgo y aparte también que estén por encima de la tasa de inflación, ¿no? Porque si están por abajo de la tasa de inflación, pues prácticamente, aunque estamos asumiendo un riesgo y obtengamos esos rendimientos promedios, pues aún así el dinero va a estar perdiendo valor por el efecto de la inflación. En este caso hay dos tipos de tasas. Primero teníamos que deflactar los datos o los rendimientos, que se llama tasa real, y después sacar una tasa previous, que es la tasa donde se le quita la tasa libre de riesgo, ¿no? Y esa ha sido una tasa más fehaciente, más confiable, podríamos decirlo, con respecto a estos dos indicadores que sería la inflación y la tasa libre de riesgo. Entonces, pues aquí hay dos tipos de inversiones, ¿no? La administración pasiva es de que pues formas tu portafolio y digamos que pues ahí lo vas dejando, ¿no? En el tiempo de horizonte que tú te planteas y luego lo vuelves a revisar. O está la administración activa, que tú estás constantemente revisando qué está pasando con el mercado, qué está pasando con los activos financieros que tienes dentro del portafolio,
Y pues obviamente en esos momentos, de acuerdo a lo que está sucediendo, pues tú vas tomando decisiones en el momento, ¿sale? De acuerdo a las necesidades, ya sea que sean las necesidades del inversionista o a tus propias necesidades como inversionista. Entonces, constantemente hay que estar monitoreando la estrategia por si cambian las características tanto del inversionista como de los canales de inversión, ¿sale? Y bueno, vamos a ver qué es una acción. Una acción es un título que representa la propiedad de su tenedor sobre una de las partes iguales en que se divide el capital contable de una sociedad anónima. ¿Sale? Entonces, las acciones son los únicos valores considerados de renta variable en el mercado bursátil mexicano y los valores que pueden producir más ganancias o pérdidas al inversionista. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que las acciones son aquellos activos financieros pues que tienen un mayor riesgo, porque están sujetos al proceso de oferta y demanda, y pues eso ya depende mucho también de la psicología económica de los tenedores de este tipo de productos. Entonces tenemos el valor de las acciones, tenemos un valor teórico, que es el capital social entre el número de acciones. Eso es lo que vale teóricamente una acción, ¿sale? Sin embargo, también tenemos el valor en libros o contables, que ese es el valor al cual se está considerando en el proceso de oferta y de demanda. Por ejemplo, no sé, una acción de FEMSA, Coca-Cola, por ejemplo, puede valer a lo mejor 1,000 pesos una acción, y sin embargo, ese es el precio que está respaldado por la parte de sus libros contables. O sea, eso es lo que realmente vale. Sin embargo, en el proceso, porque todos dicen, no, pues Coca-Cola, todos toman Coca, etcétera, y todos los demás productos que ofrece, y sabemos que es una empresa internacional, y etcétera, 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 pues podrían decir, no, pues todos quisieran una acción de FEMSA. Entonces, en el proceso de la oferta y la demanda, que en este caso es demanda, pues se encarecen el precio de esa acción y el precio entonces tiende a subir. Por una situación económica muy sencilla que ustedes ya conocen en economía, que se llama oferta y demanda. Entonces, cuando le encarecen, el precio de la acción está por encima del precio, o sea, su precio normal es de 1,000 pesos, es decir, lo que está respaldado por sus activos, sus valores en libros, su capital, etcétera, ¿no? Pero en el proceso de oferta, en este caso de demanda, pues hacen que a lo mejor la acción cueste 1,100, 1,250 pesos, pero ese no es un valor, podríamos decirlo, real, ¿sale? Sino es un valor que se le da por el proceso de oferta y de demanda. También puede ser el caso en que el precio de una acción en este proceso de oferta y de demanda pues esté por abajo del valor que le corresponde, ¿no? Entonces podemos comprar una acción cara cuando está por encima de su valor, por decirlo real, y podemos comprar también una acción barata cuando está por abajo de su valor real. Entonces eso más o menos tiene que ver con el valor de las acciones, ¿no? Hay un valor real, que es el que está realmente respaldado por las pertenencias de la empresa, y hay otro valor que le dan el mercado de acuerdo al proceso de oferta y de demanda. ¿Sí? Dentro de los análisis de los valores bursátiles, pues comúnmente se tienen dos, que es el análisis fundamental y el análisis técnico. ¿Sí? El análisis fundamental es, digamos que, más que nada es un análisis tanto interno como externo, pero en el sentido de que en el externo con respecto a cómo está la economía en donde está instalada la empresa, ¿no? La macro, la micro, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos políticos, porque también influyen. Entonces, todos esos aspectos les dan valor a una empresa, y todo ese análisis entra dentro del análisis fundamental. También hay aspectos internos, como son pues su valor de la empresa, pues todas estas razones financieras, de liquidez, de deuda,
bueno, deuda, apalancamiento, bueno, todas estas razones financieras que nos hablan de la salud de una empresa, ¿no? Y de cómo pueden responder inmediatamente o estar mal en algunas áreas dentro de la empresa. Entonces, digamos que el análisis financiero, que es un análisis interno, junto con un análisis externo de la, digamos, del contexto o del clima, el ambiente donde está la empresa, digamos, político, cultural, social, como les expliqué, pues todos estos dos conjuntos forman el análisis fundamental. Mientras que el análisis técnico tiene más que ver con análisis de gráficas, con análisis estadísticos, etc. Entonces, esa es la diferencia entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Pues en el análisis fundamental, pues está el análisis de estados financieros, condiciones microeconómicas, aspectos macroeconómicos, situación política, aspectos psicológicos del mercado, ¿sale? Y dentro del análisis técnico, pues está el análisis gráfico y el análisis estadístico. ¿Okay? Entonces, todos estos dos análisis, pues sirven, principalmente el análisis fundamental, sirve para darle un valor a la empresa, ¿no? Un valor intrínseco de ella misma, donde está posicionada y donde está funcionando. Mientras que el análisis técnico pues es un análisis estadístico prácticamente y un análisis gráfico del comportamiento, pero este es más para ver los efectos de la oferta y de la demanda, de cómo están funcionando, ¿no? Y en ese sentido pues se miden riesgos, rendimientos y otras cosas. Bueno, pues en este caso en general es la primera clase de introducción a los portafolios de inversión. Muchas gracias.